La búsqueda de nuevas aventuras puede llevarte a lugares a los que nunca pensaste llegar. Zonas de difícil acceso en donde el desafío comienza ya en la planificación misma del viaje. Lugares que se ven como puntos aislados y remotos en el mapa, pero que invitan a soñar. La isla de Príncipe es uno de estos lugares desafiantes y desconocidos de los que difícilmente se cuenta con información. Hoy visitaré este destino exótico, pero no estaré solo. Me acompaña Joaquín, un guía local muy apasionado por la naturaleza y por su isla. Arranquemos. El viaje arrancó saliendo desde Santo Antonio en un viejo Suzuki Jimmy. Los caminos que conectan la ciudad con los accesos al Parque O Príncipe están bastante descuidados y casi es un requisito excluyente usar tracción 4x4 para poder seguir. Especialmente los días lluviosos, días bastante frecuentes si consideramos que es una isla tropical. Joaquín me comenta que el nombre Obó significa bosque virgen o selva, en idioma forró, propio de la isla de Santo Tomé. Bajamos del coche y comenzamos la caminata en una zona húmeda. Debido a que la copa de los árboles nos cubren del sol, inicialmente siento una temperatura moderada y cómoda. Esto cambiará a medida que iré ascendiendo. Gradualmente la vegetación seguirá cubriendo, pero dejará algunos espacios en donde se colará el rayo del sol. El objetivo es la cima del Pico Papagayo, uno de los principales picos de la isla en donde se consigue una visión 360 grados y una de las panorámicas espectaculares de la bahía das Agulhas. Este pico tiene 680 metros desde el nivel del mar y el ascenso desde el acceso al parque es de aproximadamente 400 metros. En el camino, Joaquín me comenta sobre distintas frutas y hierbas que los locales utilizan y que directamente sacan de la tierra, ya que crecen en casi toda la zona de la isla. Pimienta salvaje, fruta pao, yaca, micocó, guava y coco. Muchos otros vegetales también y frutas, ya que son parte esencial para la vida en las islas. Seguimos en el camino y se comienza a notar una intensidad mayor. El camino tiene una gran pendiente y por lo que me comenta Joaquín, la pendiente se mantendrá hasta los últimos metros del sendero. Ya a esta altura, el esfuerzo y el calor comienzan a afectar un poco, y la marcha se torna un poco más lenta, pero las ganas de llegar a la cima, junto con varios tragos de agua fría, ayudan a seguir. Después de ver varios movimientos alrededor del camino, me surge una duda, y es si hay algún tipo de serpiente venenosa. Joaquín me aclara que no, que en la isla no hay ninguna, aunque sí me dice que en Santo Tomé está la cobra preta, pero se encuentra raramente debido a que está en peligro de extinción. Además puedo oír una sinfonía de pájaros de entre los que se destacan los kingfisher, también conocidos como martín pescador. Pero volviendo al camino, llego a un tramo de mucha mayor dificultad, con sogas, paredes de roca y algunos árboles caídos. La dificultad viene en aumento, pero la vista que se consigue a continuación lo vale en absoluto. Más, amigo, no, un calor. Pico Príncipe, Pico Dos Irmãos, Pico Mesa, Morro Leste, Pico Agulha, Pico João Dias Padre y João Dias Filho. Todo ahí, en una imagen absolutamente increíble, en Bahía das Agulhas. A atividade sobre o Pico Papagaio está correndo bem e pronto, vai ser sucesso para eles hoje. Les dejo aquí el Instagram de Joaquín para que lo sigan. Si viajan por la isla, les va a poder dar una mano en todas sus aventuras. Si bien estoy agotado, no puedo parar de disfrutar la vista que me ofrece el cerro. También, anteriormente, he visitado la bahía desde el lado de la costa, y esta es la vista que se tiene desde ahí. Llegamos a la última parte del camino. Apenas unos metros me separan de la cima. Descanso un minuto, pero no quiero parar. La cima está demasiado cerca. Y finalmente llego. En la cima del Pico Papagayo tengo una vista absolutamente increíble y me olvido por un rato del calor, solamente para disfrutar de esto, de esta pequeña, muy pequeña victoria. La bajada también tiene su dificultad, pero me las arreglo para poder finalizar el circuito en 3 horas y 15 minutos. La distancia fue finalmente de 6 kilómetros con un ascenso de 413 metros. Y Santo Tomé y Príncipe también tiene otros lugares de ensueño, playas, cascadas y mucha más selva profunda. Es por eso que también hice un video para aventureros que quieren ver lo que la isla tiene para ofrecer. Es imperdible. Les dejo acá el video. Y hasta el siguiente encuentro, amigos. Ok, até já. Bye.